Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo están? Hola, chiquillos, ¿cómo están? Qué alegría poder verles nuevamente. Uno espera que llegue el día sábado para poder realizar esta transmisión. Son 63 semanas consecutivas trayendo este contenido para ustedes sin parar. Hay veces que pienso que necesito unas vacaciones, pero estamos entrando en un trimestre muy importante donde todo puede pasar. Ya pasó la sequía de marzo, abril y mayo, que usualmente se tiene, y ahora entramos en este trimestre muy especial, que es el trimestre junio, julio, agosto, donde tendríamos que estar viviendo una liberación de un jailbreak, así que estamos en 48 horas que son decisivas, y eso significa toma de decisiones que ya no pueden esperar. Así que en el minuto 30 vamos a estar hablando de aquello, por mientras nos vamos con los saludos, las respuestas a sus preguntas. ¿Cómo estáis, Félix Márquez, desde North Carolina, en USA? ¿Cómo estáis, Rubano, desde España? Don Joseph también, que sean noticias del jailbreak en 14.5 del XR. Sí, son noticias para aquello, Joseph. ¿Cómo estáis, Juan Francisco Garretero? Buenas a todos, estoy esperando al profe desde Valencia, España, y acá estamos ya, Juan Francisco. Gracias también a Irving Izquierdo desde Puerto Rico. Rafael Melo también de lo mío. Bendiciones desde RD, ya tú sabes, Rafa. ¿Cómo está Ale Ortiz? Lo veo también conectado desde Argentina. Un placer estar aquí, un placer que esté acá, Ale. ¿Cómo estáis, Santiago Caro? Cecilia Cardoso también allí. Cecilia, no le he mandado los ganadores al desarrollador Download y si me vaya a matar, Cecilia, perdón. Se me olvidó, tenía una semana. Cecilia, estamos con trimestre en mi colegio. Entonces estamos en cierre de trimestre, exámenes, promedios, observaciones, informes. Empezamos con un nuevo horario de clase la próxima semana y eso me ha tenido en realidad, literal, chicos, literal, toda esta semana me ha costado a las 4 de la mañana, todos los días. Pero sin Yori, o sea, son videos también que les tengo que tener para ustedes. Lo bueno es que al otro día me puedo levantar 8 de la mañana, 9 de la mañana, he dormido bien poco esta semana. Ya la próxima todo volvería a la normalidad, ya no me acostaría a las 4, espero que sea más temprano. Pero son 63 semanas consecutivas y ayer se grabó el podcast, tengo que decirlo también con alguien de España, así que atentos nada más. Siempre que grabo con gente de España, el tema de las 6 horas de diferencia son matadoras al menos con aquello, pero se logró coordinar, ya está grabado, ya está editado, me falta solamente hacer el título, la miniatura, descripción y etiquetas, por lo menos la edición ya terminó. Así que, ¿cómo estáis? Anthony Rosario desde RD también, Florida Papá, ¿cómo estáis, Nin? ¿Todo bien? Cedo dice, solo sería hasta 14.5, 14.5 no inferiores. Siempre que se habla de 14.5.1 o 14.5 es inferiores, todos hacia abajo también. Ya en la última vez que vivimos un jailbreak que no soportó versiones inferiores, creo que fue iOS 12.3. Pero fue mucho tiempo atrás, ya desde entonces no ha ocurrido. ¿Cómo está Mundos Apple? Ahí está Manuel conectado desde España. Ojo ahí a ese canal, chicos. Ahí ustedes lo pueden ver, Mundos Apple. Miren cómo se escribe. Búsquenlo ahí en Twitter. Búsquenlo en YouTube. Denle a suscribirse, vean el contenido. Yo entré a ese canal, me vi 3, 4 videos de una, porque en verdad es como ver una serie de Netflix. Entré y son tan buenos los videos que tenéis que estar viendo otro y otro. Así que gracias, Manuel, por estar acá. Hasta Tenerife también para Luis Daniel Borges Díaz. ¿Cómo estáis, Daniel Martínez Carrizales? Saludos, profe, desde el San Luis de Potosí. Esperando 14.4 con SH guardado, siempre siguiendo su video. Bien ahí, bien. Me doy cuenta que siguen los videos, Daniel, porque ya tienes guardados los SH. Y ocurre que hice una encuesta para ver cuántas personas habían guardado ya sus SH y los resultados fueron así del Hello Darkness, my old friend. A ver, déjame buscarlo, por favor. Déjame buscar la encuesta para tenerla acá a mano, porque después en el minuto 30 vamos a estar hablando de ella. También les pregunté en qué versión de iOS se encuentran. Así que, los resultados son, pero de verdad me dan pena. Me da pena que hay gente que no lo ha hecho todavía y se puede. El tema es que todavía se puede, entonces que no lo hayan hecho, en verdad da pena porque va a llegar el día en el que, ay, no lo hice, ¿cómo se hace? Ay, uno lo lamenta, chiquillos, háganlo cuanto antes. ¿Cómo está Damián León? Está Miguel Lucio también desde Ecuador, desde Puerto Rico, Coco Guerra. Yo lo veía desde antes que le tumbaran el canal pasado. Sí, Alan.
Así es, fue parte de lo que nos estuvo contando allí Manuel en el podcast. Estuvo bien bueno, dura 30 minutos exactos, 30 minutos con 0 segundos. De acuerdo, que ahí quedó pero cerrado. Ayer me quedé editando súper tarde, Manuel, pero ya está listo, ya tenemos la foto ahí en la miniatura, ya me la mandó, estamos listos para cargar. Churra, ya se me salió el invitado. Bueno, ahí lo tenemos. Roberto Martínez, hola, profe, saludos desde Ginebra, en Suiza. Hoy siempre te veo, Roberto, siempre te veo acá conectado. Gracias, te pasáis por estar acá. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está un niño creando videojuegos? Dice, hola, profe, ya tengo el jailbreak de Uncover 3 YouTools, arregló el problema. Qué bueno, Paulo, me alegro. Hay tantas herramientas en verdad para estar realizando el jailbreak. Si ustedes están en un teléfono que está en 14.3 o inferior, los tutoriales están ahí en la descripción para que vayan a verlos. Gracias, chiquillos. Ya cuando empezamos ya habían 30 personas conectadas esperando. Ahora son 70 en 6 minutos. Gracias, vamos por esos 70 likes también. Así que, ¿qué es lo que me dice acá troleado? Una pregunta. Yo he intentado con CheckRain y también con Uncover y nunca me funciona. Tengo un iPhone 7 Plus en 14.6. Bueno, en 14.6 Uncover no te va a funcionar. CheckRain sí te va a funcionar. Mira el tutorial que dejé en la descripción. Ahí muestro cómo estarlo consiguiendo en 14.6. ¿De acuerdo? Es importante cuando tú entras a los ajustes de CheckRain en las opciones, estar marcando la primera casilla. Bueno, tienes que ver ahí el resto del video. Ahí lo explico en el paso a paso. Y lo bueno es que con tu iPhone 7 Plus vas a tener incluso el Touch ID funcionando, todo normal. ¿Qué dice acá Paulo Gilbrand? Yo tengo 1331, no necesito SHSH. Bueno, yo pienso que todas las personas que están metidas en el mundo del jailbreak, los SHSH, sí son una necesidad, así que considéralo nuevamente. Vas a poder estar subiendo luego. Si es que llega a salir en 14.5.1 el jailbreak, vas a poder subir a 14.5.1 aunque no se esté firmando. Esa es la virtud de aquellos archivos que tienes que tener descargados. Así que a darle nada más. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos que suban esos likes, chiquillos. ¿Qué me dice Rubano? ¿Hay alguna solución de CheckRain desde Linux en un 5S? Supe que estuvo fallando ahí Rubano. El otro día, ¿quién era que respondía del integrante de CheckRain? Creo que era, no sé, pero no era Luca Todesco. Creo que era Sigusa el que estuvo respondiendo. Y dijo de que todavía no han dado con la solución del 5S en, en Linux, ¿de acuerdo? Así que, pero por mientras, si tienes Linux, bueno, me imagino que a la máquina también posiblemente tiene Windows. ¿Qué me dice Reyes López? Profe, ¿habré hecho bien en comprar los AirPods Pro o tuve que esperar los nuevos? Los nuevos que van a salir, Ernesto, no son AirPods Pro, son los AirPods 3. Estuve viendo, para variar un rumor, que los AirPods Pro vendrían el próximo año, así que creo que existe una buena inversión, no te preocupes, son máquinas que a mí en lo personal me han servido mucho. Todavía siento que no necesito el reloj, me tiene tentado sí el reloj, pero los audífonos a mí me han servido demasiado para las clases de línea. Esta pizarra que ustedes ven acá atrás no es por el tema del jailbreak solamente, o sea, fue comprada para estar haciendo clases de matemática. Y de paso la ocupamos con el jailbreak en el minuto 30. Nos vamos a hablar por qué estas 48 horas son decisivas. ¿Cómo estáis, Santiago Caro? ¿Qué me cuenta? ¿Habrá alguna herramienta que deje guardar los SH versiones que ya no se firman? Lamentablemente, Santiago, ya no. El iPhone 7 que me regalaron está en iOS 13. No importa, pero baja el de 14.5.1. No te preocupes, Santiago Caro. Baja el de 14.5.1. El tutorial con Blob Saber 3 está ahí en la descripción. De hecho, Blob Saber 3 ya dejó de ser beta. Ahora está la versión oficial, aunque el video aplica igual. En el video funciona de igual manera, así que vayan a hacerlo, asegúrense. De hecho, Blob Saber también te da los datos para sacar el ESID, el app nonce, el generator, todo lo necesario para luego incluso copiar esa información y hacerlo directo desde Safari en el teléfono. Puedes ocupar el programa para extraer los SH, pero mejor dicho, para guardar los SH o para extraer la información que luego la ocupas con cualquier página web. Así que está muy bueno en realidad ese programa. Me gusta porque es una persona que sé que le va a estar dando soporte y actualizaciones constantes. Está muy entusiasmado el desarrollador, así que eso es bueno, hay que aprovecharlo. ¿Qué me dice Oz? Estoy en 14.4, ¿debería subir a 14.5.1? La respuesta en lo que yo haría, no. Yo solamente guardaría mis SH. Fíjense los videos que están en la descripción. Ahí les muestro cómo incluso estar revisando si es que el archivo descargado está correcto y de esa forma
ustedes puedan estar tranquilos de que les va a servir luego cuando los tengan que estar utilizando. ¿Es necesario subir para guardar los SH? No, Santiago Caro, no hay que estar actualizando, simplemente tú mira el tutorial, conectas el dispositivo al computador, extraes la información y se acabó, ¿ya? ¿Cuándo sale 14.4 sin computador, profe? Ya vamos a hablar de aquello en el minuto 30, Snow Agar. ¿Por qué no me contesta, profe? Pero Kevin García, mira cómo van pasando los comentarios. No es nada personal, Kevin. A ver, Kevin, deja buscarte más arriba, así que no me aparece. Ahí está. Hola, profe, una pregunta. ¿Cuándo se podrá hacer el jailbreak iPhone 11? Sí, bueno, ya te voy, el iPhone 11 tiene jailbreak hoy día hasta iOS 14.3. Si el tuyo está superior a 14.3, en el minuto 30 voy a estar hablando de aquello. ¡Hey, Moque! Te veo siempre acá. Profe, buenas tardes. ¿Desde cuándo podríamos regalar Dolo ahí, Simo, que recién le estaba diciendo a Cecilia, otra de las ganadoras, que me he olvidado de enviarle los datos de los ganadores? Ya los 10 me respondieron. He sido un irresponsable, te pido perdón, me he atrasado, pero lo voy a hacer. Terminando la transmisión, me voy a comunicar con el desarrollador, con Peaceful, para que les pueda estar obsequiando el tweet. Pero ya es de ustedes, paciencia. ¿Ya? Ahora sala de Twitter. No sé, Rubano, están de visita mis suegros en la casa. No sé si se puede hacer. ¿Cómo le quedaron las encuestas, profe? Ya vamos a hablar de aquello, Ángel Ártica. Los resultados están ahí un poco. Bueno, me gusta mucho hacer encuestas. Si ustedes están suscritos, o mejor dicho, me siguen en mi Twitter, se van a dar cuenta de aquello. Dice, llegó la hora de los 6S y el S1 no llegarán a iOS 15. Parece que sí, Santiago Caro. Parece que ya tocaron techo. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me dice Nicolás Castrignano. Profe, yo quiero saber si se puede descargar algún jailbreak en el cual se pueda descargar Watusi 3 en el iPhone XS Max 14.5. Todavía no, Nicolás. Todavía no. Tienes que esperar. La idea es que no muevas tu dispositivo desde donde se encuentra. Espera ahí nada más. Saludos, profe, desde España. Eres un grande. Gracias, Andrea Z Club. Gracias. Tú sabes que los videos se publican pensando en ti. Las personas que están en Europa solamente, por eso los videos salen de madrugada. Es un pésimo horario para estar publicando videos, sobre todo cuando mi país es madrugada. Pero claro, cuando uno parte publicando videos de madrugada, al principio no arrancan bien, pero ya llevo más de 60 semanas subiendo videos. Gracias a Dios, todos los días han tenido videos. Ustedes tienen más de un año seguido, todos los días hay un video. Y les quiero agradecer, y son ustedes los que me motivan. Yo veo los números, cómo van subiendo, y yo digo, no les puedo dejar un día sin videos. No puedo hacer eso. Si veo cómo suben los suscriptores, si veo cómo suben las visitas, ¿cómo los voy a dejar sin un... O sea, yo siento como una responsabilidad. Ya lo que al principio era como un hobby, a un pasatiempo, hacer videos de jailbreak, ahora es prácticamente como un trabajo, un segundo trabajo. Así que, y bueno, ahora llega un punto en el cual tengo que publicar un video y YouTube me dice, públicalo a esta hora. Esta es la hora de tus videos. Entonces, y es la hora de madrugada. ¿Ya? Disculpen si no alcanzo a leer todos los comentarios. Son 100 personas que estamos conectados con 50 likes. Gracias, chiquillos. A eso me refiero con el tema de los números. Que uno ve cómo van subiendo y uno solamente quiere agradecer. Ya, vamos entonces acá con Bilal. Me dice Bilal. Hola, profe, ¿existe jailbreak para iPhone XR bloqueado? Complicado cuando están bloqueados los equipos, sobre todo los A12, A13 y A14. En realidad desbloquearlo el tema es muy difícil. ¿Qué me dice acá Julián? Profe, para los chip A12, ¿hay esperanza? Sí, Julián, hay esperanza. En el minuto 30 te voy a hablar con todos esos detalles. Así que paciencia nada más. Vamos por el tercer piso. Así es, Diego Rosales. Ya pasamos el primer piso de los 50 likes. Vamos por los 100. Por los 100 likes. Segundo piso. Dice Manuel García, profe, Dios le bendiga. Saludos desde Miami. Siempre atento a sus videos. Gracias, Manuel. Que Dios también te bendiga a ti. Espero que estés disfrutando de ese clima allá en Miami. Vamos, dejen su like. Así es, José Antonio Gómez. Gracias por ese apoyo ahí. Muy bien, tenemos acá a Gonzalo Omada. Saludos, profe. A esperar las novedades de Manticore con su nuevo jailbreak. Saludos desde Iquique. ¡Ey! Desde acá al lado, imagínate. Estamos al ladito, Gonza. Qué bueno saber que hay un jailbreaker acá cerca de Arica. Me dice acá, Rubano, usaré el perfil para subir a 14.5. El problema, Rubano, o sea, no problema, es que el perfil hoy día te deja instalar 14.4 y hay que esperar después 90 días para 14.4.1, 90 días para 14.4.2 y 90 días para 14.4.3. Estamos hablando de 9 meses más, Rubano. ¿En serio? Si eres un hombre de paciencia,
Yo creo que en 9 meses más ya vamos a tener un jailbreak en iOS 15. ¿Qué me dice Sergio Guerrero? Profe, tengo 16 y gracias a usted estoy entrando en el mundo del jailbreak. Bienvenido, Sergio. Bienvenido, me alegro mucho. Espero que en 14.5 desde un iPad Air 3 lo estás haciendo súper bien. Quédate ahí nada más, bloquea las actualizaciones automáticas. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice José Antonio Gómez? Menudo trabajo todos los días como para no apoyar. Claro, o sea, como, exacto, uno espera también esa retribución. ¿Ya? Vamos con esos likes, llevamos ya ahí los 70, tenemos que llegar a 100. Hey, chiquillos, en la descripción, vamos a pausar un poco. En la descripción les quiero pedir un favor, está mi segundo canal, tiene 920 suscriptores, la idea es llegar a 1000. Si podemos llegar en este directo a 1000, si ustedes están en vivo o están viendo la repetición, vayan, apóyense que esos números también crezcan para que uno diga, vamos, le vamos a meter caña también a ese canal. Dice, sí, para todos los dispositivos hay esperanza de jailbreak, no se preocupen. Hoy están llegando muchos comentarios. Parece que voy a tener que hacer los directos desde el computador para activar el chat lento, porque el chat lento no se puede colocar desde el dispositivo, pero acá estamos, chiquillos. ¿Qué más me dice acá? Profe, ¿se viene en cover para 1442? Sí, River Soto. Y un niño que juega videojuegos, tú sabes que te respondo, no me pongas sus comentarios. Tú me conoces, has estado varias veces acá, incluso hablamos por Twitter. 97 chats, vamos con esos 97 likes. Así es, Roberto Martínez. Vamos, vamos, que se puede. Saludos desde Ciudad del Cabo, dice De Rodríguez. Mi celular se briqueó y se quedó en el logo de la manzana y me tocó actualizar, sí o sí, qué lástima. Pero no es tan malo, 14.5.1 no es tan malo. Espero que no esté en 14.6, porque si lo tuviste que restaurar y estás en punto 6, baja a 14.5.1. Creo que el tutorial no lo dejé en la descripción. Voy a añadirlo ahora mismo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Lo estoy añadiendo ahora mismo. En la descripción importante, todos los que están en 14.6, estoy acá en el computador. Ahí está. ¿Cómo bajar de 14? Ahí lo puse. Bajar de 14.6 a 14.5.1. Hey, Rival, que nada, para eso estamos. La meta son 150 likes. Vamos a ver si se consigue, José Antonio. Dice acá también, ya tiene mi like, llevo 2 semanas en su segundo canal. Gracias, Juan Francisco. Yo sé que es un canal que por ahora está dormido, pero es un canal de respaldo. Por si algo llega a ocurrir a este, ya hemos sido testigos de cómo pueden desaparecer canales y qué le vamos a hacer. Tupac Padilla, saludos para ti. ¿Qué me dice Paulo? El Local App Store es un tweak para tener compras que necesiten. Así es. Sí, el riesgo de Local App Store, yo lo utilicé, me acuerdo, una vez y baneado de por vida. Y no tienes cómo salir de la lista negra de la aplicación. Ojalá el iPhone 7 llegue hasta iOS 16. Bueno, Santiago Caro, se espera que tendría que ser hasta iOS 15. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene ahí Apple. Sería bueno que cree a lo mejor un sistema operativo con, no sé, por qué no exija tanto. Pero vamos a ver qué ocurre. Juan Ortiz, saludos hasta Argentina. Del revés, recién me suscribí uno más. Para la familia, un abrazo. Gracias, gracias. Hey, Amaro Rivera, desde Arica, te conozco. ¿Cómo está, Amaro? Dice acá José Antonio. Profe, ¿hasta qué versión al día de hoy llega el jailbreak de Checkra1? Checkra1, bueno, ya hay 14.6 oficial. Incluso en las betas de 14.7 está funcionando Checkra1. Saludos hasta República Dominicana para Junior Contreras. ¿Qué me dice Ilias Driz? Tiene pinta de que el equipo de Vancouver estará totalmente en silencio y nos sorprenderán con una nueva actualización de su herramienta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En el minuto 30 vamos a hablar ahí con más detalles de aquello. De hecho, el jailbreak que se viene ahora va a ser una linda competencia, porque entre ellos obviamente hay una competencia. Nadie quiere ser el tercero ni el segundo. Todos quieren ser el primero. Cuando están compitiendo las personas para una carrera, todos aspiran el primer lugar. Así que, pero vamos que se viene muy bueno esa competencia. Estoy bien, Ramades Martínez. Gracias por preguntar. Espero que tú también. Dice, por cierto, profe, HomePod, decepción, churra, qué lástima que te haya decepcionado. Pero hay un plazo para regresarlo, ¿cierto? Todavía hay un tiempo para hacerlo. ¿Qué dice Memo Apple? Profe, ya me cansé de escribir lo mismo. Me siento ignorado, sin llorar, pero acá estoy, Memo, lo siento. Memo, tú ves cómo pasa el chat. De acuerdo, no alcanzo a leer. Vamos por esos likes. Así es, Peter69. No es Peterly69, muy bien. Saludos hasta Guatemala para Carlos Barrios. ¿Qué me dice Cafi? Profe, hago un video de sus tweaks instalados. ¿Podría ser? Podría ser cuáles son los tweaks del profe. Creo que nunca he hecho un video así. ¿Cuáles son los que yo tengo ahora en mi dispositivo? No son muchos en realidad, pero sí tengo unos cuantos. Ya quiero ese jailbreak para 14.4.2, me dice William García. Imagínate, ponte a la fila, hay un montón de gente como tú. Ahora, ¿qué tanto es ese montón?
Ya les voy a mostrar los resultados de una encuesta. ¿Se puede usar más de 3 aplicaciones con App Store? ¿Habrá algún método? Sí, y es de pago. Y es de pago literal $100, porque necesitas el usuario y contraseña de una cuenta de desarrollador. No te sirven estos certificados que valen un precio valor a un precio inferior que te mandan un archivo. No, hay que pagar los $100. Así que complicado. Mejor pagar el certificado, no es chiste. ¿Qué me dice Efra Rams? Profe, saludos cordiales desde MX, desde Michoacán. Dice, yo antes usaba Ancover más Cydia y con el Twig Flame respaldaba el listado de mis Twig y repos. Ahora uso Taurin y Cilio. ¿Hay algún Twig que lo haga? Cilio lo hace solo, loco. Cilio lo hace solo. Tienes que ir a la sección de la repo y está la opción ahí de compartir de Cilio y las sacas todas, le das copiar y pum, te lo mandáis te lo hace solo. Esa es la gracia de Cilio. Esa es la gracia de estar en el futuro. ¿Qué me dice acá Reparcer Colio? Dice, saludos, bendiciones, profe. Ánimo desde Los Cabos de México. Gracias, bendiciones también para ti. ¿Qué me dice acá Cleyer Sandoval? Saludos desde Venezuela. Un fuerte abrazo. Necesitamos, gracias también, abrazo para ti. Con alcohol gel. Necesitamos un jailbreak para los A12. Llevamos mucho tiempo esperando. Había rumores, estamos aún esperando. Por eso, ¿qué estará pasando, profe? Bueno, falta la liberación del exploit. Por ahora lo que tenemos, Clayher, es la confirmación de que existe. Así que de que se existe, y más encima las personas que lo reportaron, lo van a lanzar. Ahora sí, Memo, ahora sí, Memo. ¿Qué dice? Memo Apple. Saludos desde México. Saludos también para ti desde Chile, desde el otro lado del continente. Tengo un 12 Pro Max. ¡Wow! Tremenda máquina. 14.4. Aún hay esperanza. De hecho, en el podcast que está grabado, que se publica mañana, hablamos en especial una palabra de aliento para los que están en 14.4, porque llevan mucho tiempo esperando, yo sé. Pero guarda tus SH y el tiempo va a valer la pena. ¿Ya? ¿Cuál será el jailbreak de 14.5? Me pregunta José Rodríguez. Yo creo que va a ser Uncover el primero. La gente que trabaja en ese equipo son bestiales, pero gente muy rápida y talentosa. Ya vamos a ver qué sorpresa nos tiene la gente de Taurín y qué sorpresa nos tiene también allí Manticore. Ya vamos a ver aquello. Sigamos viendo los comentarios. Dice, va a venir antes del jailbreak que iOS. A ver, va a venir antes el jailbreak que iOS 15, profe G. Aguilar. Esperemos. Aunque yo creo que, no sé, espero equivocarme. Yo creo que no. Esperemos que no sea tan difícil saber porque dependemos de Ian Beer o del chinito de Pattern que estén liberando vulnerabilidades. Y esperemos que sea antes de iOS 15. Porque después de iOS 15 ya la gente está todo pensando en las betas, nuestros ojos están puestos allá. Ya somos 110 personas, vamos por esos 100 likes, hay 90. Así que, pero no hay problema, el spam hasta ahora yo lo puedo silenciar acá. Bloquear temporalmente. Listo. Dice, ya se puede hacer el jailbreak para 14.5. ¿Tienes algún video? Sí, bufón, está en la descripción, pero solo hay para el iPhone 10, 8, 7, 6, 6S, 5S. Para eso solamente. ¿Ya? Pero yo estoy acá, no se preocupen, chiquillos, sí. No es tan terrible. Pero es que me da lata tener que estarlos bloqueando porque digo, ya le respondí su pregunta. Y si no, sean pacientes. Levi Medina, envíamela otra vez. Es que hay mucha gente activa, hay muchas preguntas. Entonces, bendiciones para ti, Agar Coins. Que Dios te bendiga. A su familia, a ti todos. ¿Qué me dice? ¿Puedo hacer downgrade de 14.6 a 13? Sí no, 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 no. No por todos lados. Primero, incluso si es que tuviese los SHSH, no se puede bajar a iOS 13. Y la única forma de bajar es con los SHSH y con jailbreak en el equipo. ¿Ya? Así que si todavía no tienes jailbreak, guarda los SHSH, todavía se pueden guardar. Y si estás en 14.6, baja a 14.5.1. Porque si no llegas a bajar, te vas a demorar más tiempo en esperar. Ya, minuto 24, 100 likes. 100 likes, llegamos al segundo piso. Vamos, que se puede. Recuerden ir a suscribirse al segundo canal. A ver, vamos a ver cómo está el otro canal. Vamos a ir a ver los números al otro lado. Partí el directo con 921. Hello, darkness, my old friend. Me dice 923. 2 personas, chiquillos, vamos, vamos. Yo sé que hay mucha gente acá que todavía no está suscrito en ese otro canal. Es un canal de respaldo. La idea es que si a ustedes les gusta este contenido, vayan y denle a suscribirse. Es una suscripción nada más. Vamos que se puede. Profe, todavía, Matías, te iba a consultar el otro día, se me había olvidado. Qué horrible, Matías. Y 3 YouTubes, ¿ya le hiciste el borrado? Ese es el plan Z. Borrar el dispositivo, probar si funciona el App Store después de eso y después hacer el jailbreak.
¿Qué me dice Alcide Jiménez? Los que estamos en 14.4, ¿debemos subir a 14.5.1? ¿Nos mantenemos? Mantente, no subas, aguarda ahí nada más. Siempre es bueno esperar en la versión más baja de iOS. Profe, saludos desde Miami. Saludos desde Chile. JI Tech. ¿Qué me dice acá? ¿Qué sorteos vienen, profe? Ángel Ártica. No hay muchos sorteos esta semana. Tengo el de desbloquear un iPhone nada más con PassFab. Está ese video ya, está el enlace del sorteo, está ahí en la descripción. Esta semana fue bien activa. Hay semanas en las cuales no hay videos de noticias. Un video de noticias, creo que esta semana había 2 videos de noticias. Hay veces que todas las semanas con noticias. Por eso ya se viene. Súper fácil, 3 YouTube con tu tutorial, así es, está en la descripción. Ustedes lo pinchan y formatean sin subir de versión de iOS, es genial. Y así soluciono cualquier tipo de problema. Dice, pronto mi canal va a ser de Yelber. Dale, un niño creando videojuegos. Vamos que se puede. Si yo pude, cualquiera puede. Perseverancia nada más. Lo único que te digo, perseverancia. No te fijes en los números cuando está recién partiendo el canal porque te cuesta aceptar que a veces no suben como uno quisiera. Y tercero, buen audio. Y el buen audio son los audífonos del iPhone. Eso es con cable. Listo. Eso es todo. Profe, quisiera pasarme de Siria a Cilio. Bueno, tengo tutoriales acá en mi canal, tienes que ir a la lista de reproducción de tutoriales y ahí se encuentra, aunque yo creo que la mejor manera de estar viviendo la experiencia de Cilio es con el jailbreak de Taurin. Si estás con Encover, eliminar Encover y luego instalar Taurin y ocupar Cilio. Si no te va bien con Cilio y con Taurin, bueno, vuelve a Encover y hay un tutorial para tener Cilio dentro de Encover, aunque no es 100% lo mismo. Como que no llegan las actualizaciones de Cilio a la última, o sea, y es lógico, o sea, su desarrollador hace lo que quiere con la aplicación, por eso es preferible con Taurin. ¿Qué me dice Ilias Driz Mohamed? Esperamos que el próximo jailbreak esté basado en el épico de Safari. Fue tema del jailbreak, perdón, tema del podcast de mañana, que ya está grabado, está editado, así que atento al podcast de mañana, allí Ilias, porque ahí se va a estar compartiendo información sobre aquello. ¿Cuándo saldría el jailbreak? También fue una respuesta que se respondió esta semana en el video del martes, así que anda a verlo ahí, se da el periodo aproximado. Lo que estamos hablando ahora es del trimestre de lanzamiento. Estos 3 meses algo tendría que estar sucediendo. Profe, fecha para que el tweak de Coolstar, ese que permite que las aplicaciones no detecten el jailbreak. Estamos hablando, Edward, del Leaf Hooker Pro. Todavía no. No ha dicho nada más, como que lo anunció y ahí quedó. ¿Qué me dice Aguilar? Dice, profe, llegará el jailbreak de 14.5, 14.5.1 y 14.6. Va a llegar de 14.5 y 14.5.1. De 14.6 va a llegar, pero ahora no en el corto plazo. ¿Cómo se llama su nuevo canal? Profe Juan Antonio. Ahí está Ignacio Solís. Está el enlace en la descripción. Es el primer enlace en la descripción. Ustedes van, lo pinchan y listo. 120 personas, 110 likes. Lee esos números, estamos bien. Estamos bien. Y los suscriptores siguen ahora en 926. Gracias porque hay 3 personas más que confiaron. Si es ir y pinchar y se acabó. Es aquello. Me gustaría llegar a los 1000 en ese canal para ver si puedo empezar a hacer directos desde ese otro canal. Que se imagina la opción en el App Store, instalar aplicaciones de otras fuentes y ahí pones la IPA, ¡fua! Sería, pero el mundo ideal. Pero creo que no lo vamos a. O sea, si hoy día ni siquiera se puede hacer con jailbreak, dudo que sin jailbreak. ¿Qué me dice Samuel Alejandro Cruz López? Profe, ¿cree que pronto se podrá hacer jailbreak en mi SE segunda generación? Bueno, tu dispositivo ya tiene jailbreak hasta 14.3. Si está sobre 14.3, se viene el jailbreak muy pronto. El único problema es que si está en 14.6, tienes que bajar, pero hoy día estamos viviendo 48 horas decisivas para el jailbreak. Profe, no entendí bien. Entonces, si puedo bajar a iOS 13 con jailbreak, no le vi. Olvídate de iOS 13. No puedes bajar a iOS 13 ni con los, teniendo o no teniendo los SH, no se puede. Ya es el minuto 30, así es, a mí me parece que están quedando unos segundos, ya nos vamos al minuto 30 para ponerle ahí silencio a los comentarios. Listo, ya le estoy siguiendo en el otro canal. Gracias, Edwin Mezquita. Gracias por estarme siguiendo en el otro canal. Es simplemente presionar y suscribirse, no cuesta absolutamente nada. Gracias, Santiago Caro, porque le está respondiendo a otras personas en el chat. Gracias por ese apoyo que hay ahí entre ustedes. Dime, Giovanni Technology Repairman, ¿cuál es tu pregunta? Me dice Jorge Fonseca, profe, si instalé el jailbreak con Checkra1, ¿puedo instalar Uncover o tengo que borrar el jailbreak que hice con Checkra1? De preferencia borrarlo para estar quitando cualquier tipo de error, aunque esos dos en particular no se llevan mal, pero un error puede ocurrir y para evitar, mejorable la aplicación de Checkra1, te sale la opción de Restore System, esas letras rojas, lo presionas, borra todo lo que es el jailbreak, lo reinicia y le haces Uncover, ¿ya?
Echo de menos algún video en tu otro canal. Sí, ya, es que, bueno, echar de menos es como raro porque ni siquiera he subido uno. Ya, minuto 30, ya chiquillos, uy, casi le doy a cancelar, me equivoqué de botón. Déjenme acá cerrar los comentarios. Ahí está. Listo. No estoy viendo sus mensajes. Recuerde que no importa lo que escriban, no van a, no van a poder, no los voy a estar leyendo. Así que ya, pizarrita, aquí estamos. Ya, chiquillos. El título del video dice que nos encontramos en las 48 horas decisivas para el jailbreak. ¿Y por qué son 48 horas decisivas para el jailbreak? Porque esta semana que pasó, Apple nos estuvo sorprendiendo, tengo que decir sorprendiendo, no pensé que iOS 14.6 fuese a tener tantas vulnerabilidades hacia el kernel. Entonces nos mostraron, plumón que se echó a perder, lo siento. Mi hijo se pone a dibujar acá y me ha gastado todos los plumones. Rayos, busca plumón, ya encontré plumón, listo, vamos por acá. Ok, ya, Apple nos estuvo sorprendiendo con iOS 14.6 y hay un montón de vulnerabilidades que iOS 14.6 estuvo parcheando. Entonces, como fueron parcheadas en 14.6, significa que las versiones vulnerables son 14.5.1, son 14.5 y también incluye a todas las 14.4.x, ¿de acuerdo? Que va desde 14.4, 14.4.1.2 y las que están ahí con color verdes. Entonces, al mostrarnos todas las vulnerabilidades de kernel en cada una de estas versiones de iOS, sabemos que cada una de ellas es explotable. ¿De acuerdo? Pero hay otras que son mucho más explotables, que son 14.4.2. ¿Por qué? Porque cuando Apple liberó 14.5.1, también mostró todas las vulnerabilidades que parcheó en estas versiones. Por eso, si es que ustedes se encuentran en estas tres versiones, están pero súper bien. Quédense allí y les pido en especial, con la mano en el corazón, a los que están en 14.4, que llevan mucho tiempo esperando en ese iOS, aguarden simplemente, no suban. La idea es que en el día de hoy, una de las razones por lo cual es decisivo estas 48 horas es porque nadie tiene que estar actualizando a 14.6. Nadie tiene que estar en esa versión de iOS. Nadie, pero absolutamente nadie. De hecho, estuve realizando una encuesta en mi Twitter para ver cuántas personas estaban en 14.6 y hay un 7% de las personas que respondieron están en 14.6 y me dolió porque se supone que si es una encuesta que yo hice en mi cuenta de Twitter y yo soy un usuario pro jailbreak, se supone que las personas que responden la encuesta son personas del jailbreak. O sea, si yo tomo esa encuesta, no sé, pues la hago en un canal que es de Apple y que no habla de jailbreak, la mayoría va a estar en 14.6, pero no nosotros. Nosotros somos de los que remamos en contra de la corriente, ¿cierto? Mientras otros canales de YouTube están mostrando el lossless audio, están mostrando que el tema de la privacidad, están mostrando la configuración de los AirTags, que está bien. Dedíquense a eso, lo hacen súper bien. Hay un grupo, un sector de la comunidad de Apple que sigue esos canales porque no les gusta el jailbreak o no les interesa. En cambio, nosotros que sí nos interesa, nosotros no nos concentramos solamente en aquello, sino que nos concentramos en los contenidos de seguridad que Apple libera, donde nos muestra todas las vulnerabilidades que hay disponibles y nosotros no somos de los que actualizamos. Ese grupo de usuarios son ellos los que actualizan. En cambio, nosotros no. Nosotros no actualizamos nuestros dispositivos, por eso me sorprende que hay un 7% de personas que se encuentren en 14.6. Si tú estás en 14.6, tienes una de las razones por las cuales son decisivas estas 48 horas, porque el lunes, a más tardar el martes de esta semana, estamos hablando del lunes 1 de junio, perdón, lunes 31 de mayo, y martes 1 de junio, a más tardar el miércoles 2 de junio, Apple va a dejar de firmar 14.5.1. Y si con el contenido de seguridad de 14.6 nos mostraron que todas estas versiones son vulnerables, significa que 14.5.1 también es vulnerable. Así que tienes la oportunidad de estar bajando a 14.5.1, que es muy vital. Entonces, ese es el primer consejo que tengo que estar entregando. Lo voy a anotar por acá. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? A ver, déjenme ver, ¿lo podría hacer como a modo de tabla?
Sí, lo puedo hacer en un modo de tabla. Me gusta a mí mucho hacer las tablas. Le voy a colocar acá, si estás, eh, a ver, déjeme colocarlo un poco más centrado. Acá, churra, estoy pero clarito. A ver, déjenme cambiar los colores. Sí, me gusta ocupar los colores en mis clases de matemática también. Si estás en, perdón, no quiero ser tan extenso esta parte. Si estás en iOS, ¿cuál es el consejo? ¿Ya? Así va la tabla. Entonces la vamos a hacer acá, le vamos a poner de inmediato los marcos, ¿ya? Ahí está. No me gustó esta, tendría que ser más chiquitita, no tiene que ser tan larga. Ahí está. Ya ahí sí, me gustó. La palabra consejo no quedó un poco centrada. Tengo un toque, yo disculpen, no sé si será un mal de los profesores de matemática, pero ahí está. Bueno, si estás en iOS, si estás en 14.6, el consejo es súper simple. Lo que acabo de mencionar recién. Si estás en esa versión de iOS, ¿cuál es el consejo? Bajar hoy a 14.5.1. ¿Ya? Ojo, ¿de quién estoy hablando? Esta tabla de consejos hay que dejarlo bien en claro. Estoy haciendo referencia a los dispositivos A12, a los A13 y a los A14. ¿Cuáles son los A12? 10S y 10R. ¿Cuáles son los A13? Es el SE segunda generación y toda la línea de los 12 y los A14 son todos los iPhone 12. Esto también aplica a los iPad, de acuerdo a los iPad que tienen un procesador A12, A13 y A14. ¿Por qué no mencioné A11 e inferiores? Chiquillos, tienen checkra tienen el jailbreak de por vida, el imparcheable. Tengo que afeitarme. Tienen checkra. Los demás equipos no se preocupen. Los demás equipos ya tienen su jailbreak de por vida. Estamos hablando acá solamente de estos equipos, de los más recientes, todos con Face ID. ¿Ya? Bueno, el iPhone 10 también tiene Face ID, pero en fin, me estoy dirigiendo a estos dispositivos. Aunque, ojo, aunque el consejo también se podría aplicar esto que vamos a ver acá, con los A11, los A10, los A9. ¿Por qué? Porque si están en 14.6 y bajan a 14.5.1, los dispositivos más antiguos, los compatibles con Checkra, podrían tener un jailbreak sin computador, porque Uncover y Taurin se pueden hacer incluso sin la necesidad de un computador. Por eso es decisión al final personal de cada uno. Ya esto principalmente va dirigido a la línea de los iPhone que tienen un procesador A12, A13, A14 y también iPod y iPad. Ya, entonces, primer consejo, si estás en 14.6, bajar hoy a 14, bajar a 14.5.1. Perdón, me faltó colocar un consejo más. Yo creo que ustedes van a saber cuál es el otro consejo. Y esto ya puede ser, lo voy a repetir, ¿de acuerdo? Block OTA, bloquear actualizaciones automáticas de iOS, de iOS y estar guardando los SHSH. ¿Ya? Importante, bloquear actualizaciones automáticas después y guardar los SHSH, eso que acabo de escribir con color verde, están en la descripción de este video. ¿De acuerdo? Y el resto de los versiones de iOS, todas las que están acá con color verde, chiquillos, el consejo es uno solo. Mi consejo que doy es que nadie se mueva. Que nadie se mueva de la versión de iOS que tiene y por dos motivos. Yo sé que el jailbreak que se espera es hasta 14.5.1. No es mala idea, no es desquiciado que todos nos vayamos a 14.5.1 a esperar, porque esto no tiene jailbreak. No es mala idea. Pero hay una posibilidad de que tengamos que estar esperando más para ese jailbreak, al menos que para los de 14.4.2, 14.4.1. ¿Por qué? Y acá entran dos personajes claves. Hasta 14.5.1 está Ian Beer, ¿cierto? Yo creo que ustedes ya lo conocen en el canal. Y a ver, déjame escribirlo mejor acá. Tú, apretarlo un poquito. Acá está Ian Beer. Y en 14.5 está Pattern F, el chinito. Entonces, tengo dos personas que pueden estar liberando vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Son los dos más fuertes, los dos nombres que conocemos. Sé que está ahí también unos investigadores anónimos que pueden ser los del Mother Powner, pero de ellos dos sabemos que reportaron, Apple lo confirmó y
ellos podrían liberar. Entonces, si subimos a 14.5.1, está el caso hipotético de que Pattern F haga su liberación y la liberación de él, perdón, desde Pattern F desde acá empieza el chinito, Pattern F, desde ahí parte él. Entonces, si primero libera Pattern F, funcionaría el de Pattern F también en todas estas versiones. Entonces, si suben y resulta que liberó Pattern F, ¿para qué subí? ¿Se entiende la idea? O sea, si Pattern F libera su vulnerabilidad que ataca a 14.4.2, 4.1 y 14.4.0 se le puede decir, ¿para qué subí? Entonces, por eso el consejo que siempre se entrega, y no es un consejo que haya inventado yo, es un consejo que dicen las personas que los reales expertos del jailbreak, los creadores de herramientas de jailbreak. Yo en lo personal no me autodenomino un experto del jailbreak. De hecho, estudié en la universidad para ser profesor de matemática. Llevo 10 años, más de 10 años siendo profesor de matemática y no me considero un experto, siendo que es mi trabajo y me dedico a esto con un horario, con todos los días, trabajo con niños, con personas de mi edad. Tengo que rendir cuentas. Estoy en un mismo colegio hace 10 años. Entonces, eso muestra que a pesar de toda esa experiencia que tengo, no me denominaría un experto del jailbreak. Creo que no no me da la personalidad para hacerlo. Entonces, en los que dan el consejo de que hay que esperar en la versión más baja son los que crean herramientas de jailbreak. Ellos sí son expertos porque ellos lo hicieron. Yo simplemente me considero un comunicador. Soy un comunicador del jailbreak que brinda su experiencia y el soporte de acuerdo a cómo voy entendiendo yo las cosas. ¿De acuerdo? Así que el consejo es siempre que esperen en la versión más baja posible. Por eso, en base a esta explicación de las dos personas que podrían estar liberando, mi consejo para los que están en 14.5 punto lo que sea, puede ser punto 0 o punto 1, y para los que están en 14.4 punto lo que sea, cualquiera de estas tres versiones, al igual que está escrito ahí con color verde, dos cosas: bloqueen las actualizaciones automáticas de iOS y guarden sus SHSH, guarden estos archivos. En este canal ustedes ya tienen los tutoriales, así como en muchos otros lugares también están, para poder estar utilizando estos archivos. Y la gracia de estos archivos es que tú puedes instalar cualquiera de estas versiones que hoy día Apple no te permite, pero necesitas dos cosas. La primera, los archivos, si no los guardaste ahora, Apple va a dejar de firmar 14.5.1 y sin Yori. Tienes que guardarlos porque luego puedes subir a esa versión. Cuando salga el jailbreak, puedes subir a esa versión. O bajar a esta versión, pero los que van a bajar son los que tienen checkra1n, porque recuerden que hay que tener jailbreak para ocupar esos archivos. Entonces, es vital bloquear actualizaciones SHSH, nadie más se mueva de ahí. ¿De acuerdo? Y luego, todos los que están en iOS 14.3, 14.3, aunque no hay punto X, en 14.2 sí hay. 14.2.x, 14.1 y 14.0.x. Los que estén en esas versiones de iOS, adivinen cuál es el consejo. Lo mismo, chicos. Todos se repiten esto. ¿Por qué creen que he hecho tantos tutoriales para bloquear las actualizaciones automáticas desde el dispositivo? E incluso hay una lista de reproducción en este canal que se llama SHSH y actualizaciones de iOS. Entonces, es tan importante este tema que hay una lista de reproducción en este canal. Significa que es una carpeta con un montón de videos hablando sobre este tema. Así que sigan, por favor, el consejo. Recuerden nada más lo que ocurrió con el jailbreak anterior. Les dije, guarden los SHSH, guarden los SHSH, y unos días antes que saliera el jailbreak, chicos, acá está el tutorial, háganlo. Ahora se puede subir. Y la gente empezó a subir y lo disfrutó un montón. Así que ese es el consejo. Son realmente increíbles esos archivos, las cosas que se puede estar realizando con ellos. Y ¿cuándo tengo que estar realizando todos estos consejos? ¿Por qué se cuentan las 48 horas pensando en las 24 horas del domingo y en las 24 horas del lunes? ¿Por qué? Porque dejará de firmar, Apple dejará de firmar iOS 14.5.1. Y tengo que hacer todo esto
de guardar los SHSH, tengo que hacer eso antes de que Apple deje de firmar 14.5.1, porque cuando ya los deja de firmar, ya no los puedo guardar. De hecho, alguien recién preguntaba ahí en el chat si hay alguna forma de bajar de descargar los SHSH que no guardé, y la respuesta es no, no se puede. Así que dura tan poco y el proceso es tan breve, que se los ruego, guarden los SHSH. Cambio el volumen de mi voz, cambio mi expresión corporal, cambio todo lo que estoy diciendo también con mi rostro. Guárdalos, por favor. Si tú ya lo guardaste, créeme que me hace muy feliz y digo, valió la pena ese día acostarse a las 4 de la mañana. Claro, tenía trabajo que hacer por mi colegio, después venía el video y dije, pero vamos, tengo que hacer el tutorial porque es urgente que lo hagan. ¿Ya? Guarden esos archivos. No hay necesidad de subir. Esperen en la versión más baja de iOS. Sí, Ian Beer puede estar liberando el exploit, pero no sabemos cuándo lo va a liberar. ¿Qué pasa si se demora y primero lo libera Pattern F, el chinito? Bueno, si lo llega a liberar el chinito, eh, sería espectacular porque cubriría estas versiones. Y los que están acá tendríamos que esperar por Ian Beer. O también hay otras personas. Está acá también Linus Hens, también otro que fue mencionado en el video. Otra persona que se mencionó acá podría estar, voy a colocar ahí con signo de preguntas, el Mother Pwner, los que liberaron el exploit del Cicuta virosa. Podrían también estar ellos. No está confirmado todavía que hayan sido ellos los que lo realizaron. Así que eso sería, pues, queridos míos. Les doy las gracias. Si a ustedes les ha gustado esta explicación, vayan a mi segundo canal. Otra cosa que les voy a rogar, anda al otro canal y presiona suscribirte. Gracias, acabo de revisar, ya ha subido a 935, vamos que se puede, me gustaría terminar con 1000, y vamos con los likes también acá en este video, vamos con los me gusta, vamos a tomar una captura de pantalla con todo lo que está acá, hay 130 personas con 130 likes, gracias, yo creo que pueden llegar a 150 likes, hay personas que todavía no lo entregan, así que vamos que se puede. Ahora, ¿por dónde me pongo para no tapar? Por acá, así, así. ¡Alá! Captura de pantalla. Mira la tontera que tengo que estar haciendo. Ojalá ninguno de mis estudiantes esté viéndome hacer esto, porque me daría una vergüenza terrible. Bueno, en el canal ya perdí la vergüenza hace rato. Si tú estás viendo la repetición, también toma la captura, no te cuesta nada y ya. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Bueno, cuando termine la transmisión, van a mi cuenta de Twitter y escriben hashtag en vivo con el profe. Hashtag en vivo con el profe. ¿De acuerdo? Me etiquetan, suben la fotografía ahí. Espero que les haya gustado la explicación. Son 48 horas decisivas. Antes que Apple deje de firmar 14.5.1, guarda los SSH, bloquea las actualizaciones, espera la versión más baja. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora sí, le dimos a mostrar el chat. ¿Qué me dice Almonte? El mejor profe. Qué bueno, de ahí riéndose por las caras tontas que hago. Así que, ¿qué vemos acá? Otras cosas ahí en el chat. Dice, los tutoriales de SHSH hay muchísimos. Claro, la idea es, por último, elige, tenés para regodearte. Dice, entonces, ¿no hay jailbreak para 14.6? No lo hay. Por eso la urgencia es que si estás en 14.6, tienes que bajar hoy mismo a 14.5.1. ¿Ya? Y si se dan cuenta, hay un común denominador. Todos dicen block OTA SHSH, bloquear las over the air, las actualizaciones que se hacen desde el dispositivo, bloquearlas y guardar los SHSH. En toda esa tabla, se repite allí el mismo consejo. ¿Qué más tenemos por acá? Me dice Luis Miguel, ándale, Luis Miguel, no debo hacer nada. Bueno, yo bajaría igual a 14.5.1, Luismi. ¿Por qué? Porque podrías hacer un jailbreak sin computador y con el Touch ID y el Touch ID en tu dispositivo. Así que dale ahí mejor, baja 14.5.1. En tu caso yo también bajaría. Los voy a descargar por si acaso. Si es Paulo, descárgalos. Si los guardas en el computador, guárdalo en una carpetita, mándatelo a tu correo para que queden guardados ahí. Pesan como 15 kilobytes. Es ridículo. No pesa absolutamente nada. Jajaja, ja, ja, que le dicen sus estudiantes. Bueno, imagínense, se ríen nada más. El profe es un loquillo. Sigo sin poder bajar desde App Store, solo tengo que actualizar. Solo las que tengo que. Ese mismo problema, Cecilia, Matías Resi
también de Argentina, que te compartí, recuerda el contacto con él por Twitter a tu DM, también está viviendo lo mismo. Yo haría un try utils, borrar todos los datos sin subir de versión de iOS. Haz tu copia de seguridad, obviamente. Apoyando el directo, gracias Johnny RL, gracias por estar acá. Llegué tarde, bueno Robert Morales, nos quedan 10 minutos, todavía salgo, ¿de acuerdo? 10 minutos para terminar. Gracias a todos por los que han dejado su like. Vamos por, José Antonio Gómez dijo que la meta eran 150 likes. Vamos que se puede. Vamos por esa meta entonces. Bueno, profe, esperando el Yelber, recuperar mis tweets comprados. Ya se viene, Denis. Ya se viene. Sigue los consejos nada más que están acá. Ahí, guarda los SHSH, bloquea las actualizaciones y esperar en la versión más baja de iOS. Apoyando de nuevo, gracias Fornubix. Gracias, profe. ¿Tiene canal en Telegram? No, Denis. No tengo canal de Telegram todavía. Profe, llegué a la hora viéndolo desde RD. Gracias, José Luis, por haber llegado. Gracias por estar acá. Saludo también para Ismael Guerrero. Gracias por pasarte por acá también. Dice, profe, recomiendo que cuando escriban pongan qué iPhone tienen y en qué versión de iOS. Gracias. Bienvenido a mi vida, José Antonio. Bienvenido a mi vida. Ya sabes un poco lo que se siente que las personas te escriban, pero no te dicen en qué iPhone tienen, qué versión de iOS. Rayos. O que tienen problema con su jailbreak y tienen que mencionar además tienen que mencionar además el jailbreak que están ocupando. ¿Ya? Profe, una actualización de lo que bloquea las actualizaciones de OTA. Johnny, todavía no hay novedades concretas como para hacer todo un video. Ya con los 2 videos que están es suficiente. De todos los métodos, creo que el perfil es el único que no está funcionando, pero explico otras formas también para estarlo consiguiendo. Y en la descripción está la parte 1 y parte 2 para que lo puedas ver. Vamos por los 200. Yo creo que con 150 me conformo. Ahora, si hay 200 likes, me quedo más tiempo con ustedes conversando. Significa que les está gustando el contenido si hay 200 likes. Significa que quieren que me quede un rato más y lo hago. Pero si no llegamos a la meta de los 150 likes, nos quedan 8 minutos para terminar. ¿Qué me dice Edward? Un problema similar tuve con App Store, que no podía iniciar sesión, usé su session y ahora funciona súper bien. ¿Viste? Si hay que darle un formateo. Hay que darle un formateo, Matías y Cecilia, de Argentina. No, siento que no es necesario, o sea, no es suficiente el borrar el jailbreak nada más. Hay que darle un formateo. Y el formateo o es con su sesión o es con 3U Yo preferiría 3U ¿ya? Que es con un clic más rápido el computador, su session algo puede fallar, pero si no se arregla con el computador, yo me iría con el tweak, me iría segundo paso con su session. Profe, me espero un tiempo para hacer el check rain en mi iPhone 10 con 14.4.2. Lo puedes disfrutar. De hecho, puedes usar check rain y lo puedes estar realizando con, ¿cómo se llama? Con BioProtect, con este tweak. Puedes blindar las aplicaciones con tu Face ID de igual manera. ¿Ya? Se llegó a los 150. ¿En serio, Fornubix? ¡Hey! Se llegó a los 150 likes. Gracias. Gracias. El creador de Blob Saber tiene Twitter. No, Sumsuki. No tiene. Sumuski. Perdón, Sumuski. No, nada que ver. Sumuxu. 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 Ahí está, Sumuxu. No, no tiene. Al menos no se lo encontré. Tiene una cuenta en GitHub, que es la que está en la descripción del video, por si le quieren dar las gracias ahí. Profe, los tweets comprados son para siempre. Por ejemplo, Portrait 11. La mayoría sí. La mayoría sí. No habría problema. Lo que tendrías que hacer luego, cuando hagas el jailbreak, inicias la sesión en la repo donde lo compraste y ya tendrías que tener acceso a tus tweaks. Gracias, profe. Utilicé el perfil de tvOS para bloquear la actualización de OTA. Sí, al monte. Los que alcanzaron a instalarlo, sé que el perfil sigue funcionando. Los que no lo instalaron, no. Tienen que ocupar otro de los métodos. Aunque ya desactivándolas manualmente, ya con eso es suficiente. Se puede estar realizando. Profe, ¿para cuándo un iPhone 11 en 14.3? ¿Ya tienes, Daniel? Ya tienes Uncover Taurina en 14.3. Gente pagaría por tu teléfono. CheckRain 12.0 solo funciona con iPhone 8 Plus. Usa la última versión de Checknix. Salió la 1.2.0 de Checknix. Yo sé que estaba la 1.1.7. Debiese funcionar. Mejor ocupa la última versión de Checknix, no te preocupes. ¿Habrá algún tweet como iCacho? ¿Sabe hasta qué versión funciona? Sí, ya hay un tweet como iCacho que se llama No to Theft, que es de Elías Fair. Se viene el revisado ya de ese tweet ya. Ya hablé con Elías, ya me lo regaló, ya están las licencias acordadas. Pero si lo quieres probar ahora mismo, se llama No 2 THEFT, No to Theft. Theft de ladrón. ¿Ya? Así que, ¿qué tenemos por acá? Profe, ¿para cuándo Uncover en 14.5? Estamos en el trimestre. Junio, julio, agosto. Es el trimestre que tendría que estar ocurriendo. Podría ser incluso mayo. Dependemos de la liberación simplemente. Del exploit. De si lo libera Ian Beer o el pattern o cualquiera de los que están ahí. ¿De acuerdo? Una vez que ellos lo liberen. De hecho, es parte también de lo que conversamos en el podcast de mañana.
Recuerden que ya está grabado ese podcast, está editado incluso. Así que, no, jailbreak para los iPhones en pantalla hola, no. No, Byron, porque hay que hacerle el bypass. Y para esos dispositivos, los A13, yo sé que con los que son con Checkra1 hay bypass. La última versión de Checkra1 no me deja darle start en un 8 Plus. Entonces, ocupa otro. Ocupa Jailmate, ocupa Justatech, ocupa, ¿cuál es la otra? Odysseynix, ocupa cualquiera otra de las ISO. Checknix no es la única, por eso en el video te muestro que hay varias. Así que ocupa cualquiera, todas se ocupan con Rufus, todas es lo mismo. Boteas desde el pendrive VIP, te va a aparecer Checkra1. Así que hazlo así. Profe, dice el Checkra1 con 14.6. Qué bueno, José Luis, que disfrutes tu jailbreak. Entonces tengo que bajar a 14.5.1 para hacer el jailbreak a un iPhone 7. Héctor López, no. Sí y no. Yo bajaría porque luego, si es que llega a salir otro jailbreak como Uncover en 14.5.1, podrías olvidarte de Checkra1 con el computador y podrías hacer el jailbreak sin computador. Gracias, señor Axel, por estar acá también a ti. ¿Qué me dice de DX Macro 90? Profe, ¿es recomendable instalarle a Cydia un iPhone 8 Plus? Me dice las consecuencias, ayúdame por favor. Yo, no hay problema en instalarle Cydia. El tema es que yo ya dejé de ocupar Cydia porque ya está desactualizado. Estoy ocupando Cilio con el jailbreak de Taurin y no he tenido absolutamente ningún problema. Aunque se ocupa Cydia, tampoco no es una cosa de que, mi teléfono tiene problemas. No, también lo vas a hacer. Tiene menos funciones nada más. Pero si quieres instalar Twig y actualizarlos y eliminarlos, te va a servir. No te preocupes. Se va a demorar un poco más en algunas cosas, sí. ¿Qué dice acá Luis Miguel Pérez? Profe, yo tengo Checkra1 en el 8 Plus y 14.6. ¿Afecta el martes después de dejar de firmar? Yo que tú lo bajaría. Bájalo a 14.5.1. Claro, vas a perder el jailbreak. Y de hecho, cuando bajas no pierdes la información. Eso es lo otro, porque a algunos les da lata. Piensan que a lo mejor bajando de versión de 14.6 a 14.5.1 voy a perder la información y no. Tienen que bajar el instalador de iOS, el IPSW, van a iTunes y dan a actualizar. Bueno, Shift si es Windows y presionan actualizar y colocan el archivo, pum, lo va a bajar. Y listo, y baja de versión sin restaurar, sin perder tu información. Igual les recomiendo que se hagan una copia de seguridad antes, por si acaso. Me dice Ángel Ártica, un podcast con Fuad Rajev o con otros desarrolladores sería muy interesante. Y no es chiste, voy a ver con Fuad Rajev. Le podríamos preguntar, Fuad Rajev, ¿por qué le pusiste el precio de $10 a Watusi 3? Te escucho. Estaría buena esa una pregunta que todos en la comunidad queremos saber. Una pregunta, profe, si apago mi celular, ¿se me quita el jailbreak? Sí, Fabio. Pero ojo, se te quita solamente el jailbreak. ¿Ya? Eso significa que cuando encienda otra vez el dispositivo, le haces el jailbreak y todos tus tweaks, todos los que instalaste, vuelven a funcionar. Es como que todos entran en suspensión, quedan dormidos si haces el jailbreak y todos despiertan. ¿Ya? Así que no hay problema con aquello, no es que se te borren los tweaks. Saludos hasta Paraguay también para Star Rocks. Saludos para ti. El jailbreak siempre está vivo, así es, Iberton Dos Santos, tú sí sabes. Mientras exista iOS, va a existir el jailbreak. Por eso mismo les recomiendo el podcast de mañana, que está muy bueno. Dura 30 minutos exactos, con 0 segundos, 30 minutos, 0 segundos. Ya está editado, ya está en YouTube, solamente no lo he publicado. Así que no se lo vayan a perder. Recuerden allí en la descripción todo lo que es el sorteo también que se está realizando de PassFab, de iPhone Unlocker, para desbloquear cualquier iPhone, quitarle el código de bloqueo, el bloqueo del MDM. ¿Cuál otro bloqueo quita? El del tiempo en pantalla. Y no, no quita iCloud. Nunca digo en el video que quita iCloud. No van a ver en este video, en este canal, videos tutoriales para quitar iCloud. Hay gente que piensa que lo hace. Vean bien el video, nada más les digo. Piensa que dice, chao iCloud. No. Si no, el video diría bypass de iCloud, pero no, no me voy a vender a las empresas de bypass de iCloud. Me han ofrecido un tercio de lo que yo gano mensualmente. Mucho dinero. Profe, si quiero quitarle el jailbreak a todo, ¿se queda como si no fuera? Sí, sí, se elimina solamente el jailbreak y los tweaks. Los tutoriales los puedes encontrar acá en mi canal. Hay una lista de reproducción que se llama Eliminar Jailbreak. Y ahí está. Arriba, profe, el jailbreak. Así es, Miguel Lucio. Gracias a todos por estar acá. Nos empezamos a despedir. Gracias, Santiago Caro, por estar acá. ¿Qué me dice la última versión de Uncover? ¿Es estable con iOS 13? Sí, por supuesto. No hay ningún problema. Lo puedes hacer, Santiago Caro. ¿Qué me dice acá José Antonio Gómez? Y si los iPhone futuros montan chips M1 superiores, estaría bueno ese escenario. Vamos a ver qué ocurre. Pero creo que Apple se lo va a dejar solamente al iPad, así como le puso el puerto USB-C, cosas exclusivas para el iPad. Así que si estuvieron acá, les doy muchas gracias. Recuerden irse a suscribir al canal secundario, por favor.
Háganme ese favor, háganme contentos. Digo, pero profe, ¿cómo te puedo dar las gracias? Suscríbete, comparte este video, dale me gusta, deja un comentario después que termine y recuerda etiquetarme ahí en Twitter, hashtag en vivo con el profe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.